Reciban un saludo cordial especialistas de la UGEL Huancavelica que se encuentran desarrollando este curso virtual denominado Fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo, Emergencias y Desastres y Adaptación al Cambio Climático. El día de hoy, el programa presupuestal 068 Prevaed de la UGEL Huancavelica va a compartir con ustedes la primera sesión de este curso que se encuentran desarrollando. Esta primera sesión se denomina Conceptos y aspectos claves de la gestión del riesgo de emergencias y desastres y cambio climático. Vamos a iniciar nuestra sesión definiendo algunos conceptos claves de la gestión del riesgo de desastres. La primera definición que nosotros debemos conocer viene a ser la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué es la GRD? La GRD es un proceso social cuyo fin último es la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales, con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. Ello para poder proteger la vida de la población, el patrimonio de las personas y del Estado. Para poder entender de una manera adecuada la gestión del riesgo de desastres, es necesario que nosotros podamos conocer la definición de algunos conceptos claves. Para ello vamos a empezar a hablar del peligro. El peligro, de acuerdo a la ley número 29664, viene a ser la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural y también de aquellos inducidos por la acción humana se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definido. Si nosotros nos centramos en esta imagen que se muestra en la pantalla, vamos a poder entender muchísimo mejor el peligro. Bien, aquí tenemos una flecha roja que está indicando a esta roca. Y aquí debajo podemos ver una comunidad o una vivienda que se encuentra asentada. Nos dice que el peligro es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino. ¿Cuál es en esta situación aquel fenómeno potencialmente dañino? Para nosotros va a ser la caída de esta roca, que vendría a ser un fenómeno de origen natural. Entonces nos dice probabilidad de que esta roca se venga aquí abajo y pueda afectar a toda esta comunidad o a esta vivienda que se encuentra asentada aquí debajo. Entonces, el peligro viene a ser la probabilidad de que esta roca caiga y afecte a la comunidad que se encuentra asentada. Eso es el peligro. Ahora vamos a conocer la clasificación de los peligros. Los peligros, de acuerdo al manual de los evaluadores del riesgo del CENEPRED del año 2014, vigente hasta la fecha, se clasifica en dos tipos. Primero, los peligros generados por fenómenos de origen natural. Dentro de estos peligros generados por fenómenos de origen natural, podemos encontrar los peligros generados por fenómenos de geodinámica interna, los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa. Y por último, encontramos los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos. La segunda clasificación de los peligros vienen a ser los peligros inducidos por acción humana. Dentro de ellos tenemos nosotros los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Dentro de los peligros generados por fenómenos de origen natural, decíamos que eran de tres tipos. Los primeros, los peligros generados por fenómenos de geodinámica interna. Aquí, un claro ejemplo pueden ser los sismos.
En el siguiente, los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa que nosotros no podemos, que nosotros podemos percibir, podría ser un claro ejemplo la caída de rocas. Dentro de los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, podemos encontrar las inundaciones. Aquí también podemos encontrar nosotros los huaicos. Si pasamos a la segunda clasificación de los peligros, que son los inducidos por acción humana, dentro de los peligros físicos, podemos citar un ejemplo que vendría a ser la detonación de una bomba atómica. Eso podría ser un peligro físico. Dentro de los peligros químicos podemos encontrar, por ejemplo, la explosión de camiones cisterna de gases o de combustible. Dentro de los peligros biológicos podemos citar un claro ejemplo, el coronavirus, el COVID-19, que actualmente nos encontramos atravesando. Ahora vamos a conocer otro concepto muy importante dentro de la gestión del riesgo de desastres, la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Nos dice el artículo 2 del reglamento de la ley 29664 que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Al igual que en el peligro, vamos a entender este concepto de vulnerabilidad a partir de esta imagen que se muestra en la pantalla. Para poder entender la definición del peligro, nosotros nos estábamos centrando en la roca. Sin embargo, si nos damos cuenta ahora, la flecha ya no indica la roca, sino indica a esta población o a esta vivienda que se encuentra asentada. Entonces, nos dice que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física que se encuentra aquí debajo o las actividades socioeconómicas. Es lógico que si aquí debajo hay una vivienda, se ha asentado una comunidad, estas personas desarrollan diferentes actividades que les van a permitir a ellos sostenerse económicamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta roca caiga? La roca ya cayó. ¿Qué sucede? Va a afectar a toda esta vivienda, va a afectar a toda esta población. Tal vez, si la roca cae, va a interrumpir el pase de las carreteras, de los puentes, y estas personas asentadas en esta población no se van a poder trasladar, no se van a poder desplazar. O puede ser que esta roca cae y afecte a la estructura de esta vivienda. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Cuánto daño se ha ocasionado a las carreteras, a los puentes? O tal vez ningún daño. Entonces, esa susceptibilidad, esa debilidad a partir de la caída de esta roca es para nosotros la vulnerabilidad. Cuán susceptibles, cuán débiles, cuán afectados nosotros nos encontramos a partir de la caída de esta roca o a partir de la presencia de un peligro. Ahora vamos a pasar a ver los factores de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene tres factores: la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Vamos a conocer ahora cada uno de estos factores. El primero, la exposición al peligro. Nos dice, son las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. Si nosotros nos centramos en esta imagen, podemos ver que aquí hay un puente por el que se encuentran transitando personas, se encuentran transitando también vehículos. Sin embargo, si nos centramos aquí debajo, podemos observar que el soporte de este puente ya se encuentra expuesto. También podemos decir que este pilote ya se está carcomiendo. En cualquier momento este puente se viene abajo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar
que este puente va a colapsar, se va a caer, y las personas que están transitando van a caer junto con el puente. Entonces, la exposición son las decisiones y prácticas. Nosotros decidimos transitar por este puente. Nosotros decidimos asentarnos en un lugar que no es adecuado. Eso es la exposición, nuestras propias decisiones. Ahora vamos a ver el segundo factor, la fragilidad. Son las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. Si vemos esta imagen del lado izquierdo, podemos decir que estas personas se encuentran aquí conversando después de que ha sucedido un evento. ¿Cuál ha sido el evento? Claramente aquí se puede ver que ha sido un huaico que ha traído consigo lodo, ha traído barro, ha traído rocas, ha traído todo lo que ha encontrado a su paso. ¿Qué sucede? Si nosotros nos fijamos, esta vivienda de color verde es una vivienda de material noble. Sin embargo, si podemos ver más aquí arriba, podemos notar que esta vivienda es una vivienda de material rústico. ¿Qué sucede? Al momento de venir el huaico, decía, trae todo lo que encuentra a su paso, incluido las rocas. Este huaico también choca con todo lo que encuentra a su paso. Al momento de venir el huaico, ha chocado con todas estas viviendas, ha chocado con esta vivienda de adobe, ha chocado con esta vivienda de material noble. ¿Qué ha pasado? Va a pasar que esta vivienda de material rústico se va a afectar en mayor magnitud respecto a esta vivienda de material noble. ¿Por qué? Porque su material rústico es mucho más débil, mucho más frágil que el material de esta vivienda verde. Entonces, eso es la fragilidad, las condiciones de desventaja frente a un elemento. Ahora vamos a ver el tercer factor de la vulnerabilidad que viene a ser la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Nos dice es el nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Si vemos esta imagen, podemos ver a una persona que se ha metido dentro de una tina. ¿Y qué está haciendo? Está remando. Aquí podemos decir que posiblemente, ¿qué ha sucedido? Se ha dado una lluvia intensa, lo que ha generado que sus viviendas empiecen a inundarse. Posiblemente esta persona haya quedado atrapada entre el agua. ¿Y qué ha hecho? Ha buscado la manera de salvaguardar su vida, ha buscado la manera de salir a una parte seca, no se ha quedado ahí en medio. Entonces ha optado por meterse a una tina y ha empezado a remar. Esta persona podemos decir que ha asimilado ese peligro y ha utilizado su capacidad de recuperación para que pueda salvaguardar su vida. Eso es entonces la resiliencia. ¿Cómo es que nosotros asimilamos los peligros? ¿Cómo es que respondemos ante la presencia de estos peligros? Eso es la resiliencia. Bien, hemos culminado nosotros viendo ya los factores de la vulnerabilidad y ahora sí podemos pasar a definir el riesgo de desastres como tal. Entonces, ¿qué es el riesgo de desastres? El riesgo de desastres lo vamos a definir a partir de este gráfico. Les voy a compartir mi manera de entender el riesgo de desastres con un gráfico que no es de autoría mía, pero que nos ilustra lo que queremos expresar. Si vemos aquí estos dos círculos de color verde, nos dice por el lado izquierdo que aquí se encuentran las áreas de peligro y por el lado derecho los elementos vulnerables. Entonces, nos dice que en un cierto espacio donde se encuentren las áreas de peligro, es decir, viviendas asentadas en lugares que no son adecuados, puede ser en las faldas de los cerros, en las lomas, estas automáticamente se convierten en elementos vulnerables. Las personas
que viven dentro de estas áreas de peligro se convierten en un elemento vulnerable. La infraestructura que se encuentra construida en estas áreas de peligro se convierten en un elemento vulnerable. Entonces, donde se encuentre un área de peligro con un elemento vulnerable, ¿qué va a suceder? Van a existir los elementos en riesgo. Entonces, estos elementos en riesgo, si es que ocurriera un peligro, si es que se genera este evento, ¿qué va a pasar? Se va a generar daño. Ahora, ¿podemos decir que todo el daño significa desastre? No necesariamente. No todos los daños son desastres. Para nosotros poder decir que ha habido o no hubo desastre, tenemos que cuantificar este daño. Entonces, nosotros no podemos decir que todos los daños son desastres. Tampoco podemos decir que el riesgo es igual que el daño. Estamos viendo claramente en este gráfico que para que exista un daño, este peligro tiene que desencadenarse. ¿A partir de qué? A partir de la intersección de las áreas de peligro y los elementos vulnerables que van a dar como resultado los elementos de riesgo. Ahora también vemos aquí dos flechitas, una que apunta hacia el lado derecho y la otra que apunta hacia el lado izquierdo. Si nos centramos en esta primera flechita que está apuntando a las áreas de peligro, nos indica el cambio climático. Las áreas de peligro está relacionada directamente con el cambio climático, a diferencia de los elementos vulnerables. Los elementos vulnerables están relacionados con la ocupación del territorio. Hace un momento nosotros veíamos los factores de la vulnerabilidad y uno de ellos venía a ser la exposición. ¿Qué nos decía la exposición? Que eran nuestras propias decisiones. Entonces, nosotros nos convertimos en elementos vulnerables al momento de decidir asentarnos en lugares que no son adecuados. Nosotros decidimos convertirnos en elementos vulnerables al momento de solicitar tal vez la construcción de infraestructuras públicas, ya sean instituciones educativas, universidades, bancos, en zonas que no están adecuadas para este tipo de asentamientos. Bien, ahora que ya hemos definido el riesgo de desastres, vamos a decir que los niveles, perdón, que el riesgo de desastres tiene 4 niveles. Estos niveles son: 1, el riesgo muy alto. Le sigue el riesgo alto. Tercero, el riesgo medio. Y por último, el riesgo bajo. ¿Cómo podemos saber nosotros si nos encontramos en riesgo muy alto, en riesgo alto, tal vez medio o bajo? Para ello, se realizan estudios, evaluaciones de riesgo generados por fenómenos de origen natural y se cuantifica el peligro, así como también se cuantifica la vulnerabilidad para poder tener nosotros un valor numérico del nivel de riesgo. Entonces, ahí vamos a poder saber si nosotros nos encontramos en un riesgo muy alto, riesgo medio o riesgo bajo. Para ello, se necesita, como les digo, realizar un estudio más a detalle que implica utilizar el método de SATI. Esto que yo les estoy mencionando ahora no se toca en este curso, que es un curso básico dirigido a especialistas de las COGIRE de la diferente SUGEL del ámbito de la DRE Huancavelica. Sin embargo, nosotros podemos desarrollar este curso especializado en algunas universidades que lo dictan a nivel nacional. También ahora vamos a pasar a definir nosotros o vamos a diferenciar conceptos que muchas veces confundimos dentro de la gestión del riesgo de desastres.
Lo primero que vamos a pasar a definir va a ser el incidente. ¿Qué es un incidente? Nos dice que es un suceso repentino, no deseado. No desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Un ejemplo de un incidente puede ser lo que se muestra en la imagen. Una persona en el trabajo que se haya accidentado y que necesite que alguien lo auxilie, le brinde ayuda de primeros auxilios. Nada más. No es necesario que esta persona tal vez reciba ayuda humanitaria, no es necesario que para atender a esta persona se acerquen los bomberos, se acerquen la policía. Es un accidente leve que solamente requiere la atención de primeros auxilios. Eso es un incidente. Ahora, ¿qué es una emergencia? Nos dice, emergencia, estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. Aquí podemos ver un ejemplo. Una emergencia es un poco más complicado que un incidente. Aquí ya no solamente va a bastar nuestros conocimientos de primeros auxilios. Aquí va a ser necesario la intervención de los bomberos, puede ser de la policía, puede ser de algún gobierno local, que nos pueda brindar a nosotros una ayuda inmediata para poder nosotros restablecer nuestras actividades y nuestras zonas afectadas. Ahora, ¿qué es un desastre? Un desastre nos dice es el conjunto de daños y pérdidas. No son naturales, son la resultante de un proceso de construcción de condiciones de vulnerabilidad causados por el hombre. Nos dicen que los desastres no son naturales. Por muchísimo tiempo nosotros hemos confundido o hemos denominado mal a los fenómenos naturales, llamándolos muchas veces desastres naturales. Sin embargo, estos fenómenos naturales no son el desastre. El desastre es la población, el desastre somos nosotros, el desastre es la sociedad. Podemos verlo en esta imagen. Es cierto, aquí ha ocurrido una inundación. ¿A partir de qué? De un fenómeno natural que ha sido una lluvia intensa. Esta lluvia intensa no ha sido la causante en realidad de esta inundación. ¿Cuál ha sido el desastre? El desastre tal vez aquí ha podido ser de que al momento de urbanizar esta zona o al momento de mejorar estas calles de esta ciudad, no se ha hecho un adecuado diseño de los drenajes pluviales. Es por eso que esta lluvia que ha generado esta inundación ha ocasionado que el agua llegue a empozarse y que no se utilice adecuadamente estos drenajes pluviales. Entonces, este desastre es muchísimo más complicado que una emergencia. Para poder atender un desastre, ya no se va a poder restablecer tal vez las actividades económicas o cualquier otro tipo de actividades de manera inmediata. Para poder atender un desastre se va a tener que necesitar, sí, la intervención de un gobierno local, puede ser la intervención también de un gobierno regional, del gobierno nacional, o podría ser tal vez hasta la intervención de organizaciones internacionales. Entonces, ya hemos nosotros podido identificar la diferencia entre un incidente, emergencia y desastre. Incidente, atención de primeros auxilios. Emergencia, atención de organizaciones de primera línea. Desastre, atención de organizaciones ya no solo de primera línea, sino también aquí ya podría intervenir los gobiernos nacionales y también las organizaciones internacionales. Otros dos conceptos muy importantes dentro de la gestión del riesgo de desastres viene a ser el desarrollo sostenible y la cultura de prevención. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible viene a ser el proceso de transformación natural, económico-social, cultural e institucional
que tiene por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano. Ahora, ¿qué es la cultura de prevención? La cultura de prevención es el conjunto de valores, es el conjunto de principios, de conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse y reaccionar para poder recuperarse de las emergencias o desastres. La cultura de la prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad. Hace un momento nosotros definíamos las emergencias, las comparábamos con los incidentes y con los desastres. Dentro de la emergencia existe en nuestro territorio también niveles de emergencia que son diferentes a los niveles de riesgo. Decíamos que en los niveles de riesgo estos eran 4. Era riesgo muy alto, riesgo bajo y riesgo medio y riesgo bajo. Cuando hablamos de emergencia, esto también tiene sus niveles, pero aquí son 5 niveles de emergencia. El nivel 1, ¿quiénes van a intervenir en una emergencia catalogada de tipo 1? Aquí intervienen los municipios distritales. Si fuera una emergencia de tipo 2, ¿quién interviene? Ya no solo el municipio distrital, sino también ya le va a acompañar un municipio provincial. Si fuera una emergencia de tipo 3, ya no solamente va a estar la municipalidad distrital y provincial, también ya va a intervenir el gobierno regional. Cuando es una emergencia de tipo 4, ya no solamente van a intervenir el gobierno distrital, regional y provincial, sino que aquí también ya va a intervenir el gobierno nacional, dirigido por el presidente de la República. Y cuando ya es un nivel de emergencia tipo 5 o ya catalogado un desastre, ¿quién va a intervenir? Aquí ya no solamente interviene el gobierno nacional, sino que también ya se tiene la participación de organizaciones internacionales, quienes van a poder brindar ayuda humanitaria o cualquier tipo de ayuda en la zona donde se ha suscitado esta emergencia. Bien, ahora vamos a pasar a ver la gestión del riesgo de desastres en el Perú. Para poder hablar de la gestión del riesgo de desastres, vamos a poder ver nosotros un pequeño video que nos va a ampliar un poco el panorama de lo que queremos tratar en este segundo punto de esta primera sesión. Para ello, me voy a permitir compartir ese video con cada uno de ustedes. El Perú, a lo largo de su historia, ha sufrido desastres de consideración a consecuencia de eventos naturales de gran magnitud e intensidad, como los terremotos, las lluvias, las sequías, las inundaciones, las heladas, los huaicos y otros que han ocasionado la pérdida de vidas humanas, de infraestructura pública y privada, además de daños en el ámbito productivo y turístico que afectan el desarrollo del país. Las pérdidas y daños frenan los procesos de desarrollo a nivel local, regional y nacional y dificultan las acciones para la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Generalmente, como les decía, solemos echar la culpa al fenómeno, como si el fenómeno fuera el desastre. Pero el desastre es que la ciudad no está preparada para enfrentar estos eventos que se suscitan. El fenómeno del Niño del año 97 y 98, así como el del año 2007, fue uno de los desastres más importantes que ha ocurrido en el Perú. En tanto, la forma de reducir el nivel de pérdidas y daño es asimilando las enseñanzas del pasado, identificando cuáles son aquellos aspectos que se destruyen, incorporándonos de una manera permanente en las decisiones de desarrollo,
Actualmente, la Ley 29664 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y desde el año 2011 reemplaza al Sistema Nacional de Defensa Civil, consolidando un nuevo marco jurídico sobre el tema. El Decreto Supremo número 027 del año 2007 de la PCM, que declara la gestión del riesgo de desastres como política nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. Así también, el país cuenta con fuentes de financiamiento, como el Programa Presupuestal 068 de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, y la asignación de recursos mediante el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, entre otros programas. Todo este marco jurídico nacional debe ser parte esencial de los procesos de planificación, ordenamiento territorial, gestión ambiental e inversión en las entidades públicas y los tres niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, a fin de garantizar el desarrollo sostenible. La exposición de pueblos y ciudades a eventos naturales peligrosos, el desconocimiento y la falta de aplicación de leyes, políticas, mecanismos y estrategias financieras son factores del riesgo de desastres en nuestro país. Por ello, es necesario fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en el sector educación, de ustedes, especialistas, miembros de las COGIREDES, que lideran las instituciones educativas para que puedan aplicar de manera correcta y oportuna las distintas herramientas que contribuyen a la gestión del riesgo de desastres como una responsabilidad compartida, teniendo como objetivo la promoción de las ciudades y centros educativos físicamente seguras, ordenadas, saludables y resilientes. Bien, ahora vamos a pasar a ver los desastres y fenómenos más recurrentes en el Perú. ¿Cuáles han sido todos estos desastres que nos han acompañado durante los últimos años y que han sido recurrentes en nuestro país? Uno de ellos vienen a ser los sismos. El sismo es un peligro de origen natural, es decir, como producto de la interacción de variables físicas. El Perú está comprendido como una de las regiones de más alta actividad sísmica que existe en la Tierra. Por lo tanto, está expuesto a este peligro, que trae consigo la pérdida de vidas humanas y materiales. La actividad sísmica en el país es el resultado de la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica. En esta imagen nosotros podemos ver cuáles son los departamentos que sufren mayor cantidad de sismos. Aquí se pueden identificar las intensidades de cada uno de estos departamentos. Los de color amarillo serán aquellos departamentos donde los sismos se presentan con menor intensidad que en aquellos que están de color rojo o que están de color naranja. El siguiente fenómeno que nos acompaña son las erupciones volcánicas. Estas son explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el interior de la Tierra a través de los volcanes. Podemos decir, pero nosotros en el Perú no hemos escuchado nunca de una erupción volcánica. Sin embargo, debemos saber también que dentro de nuestro país existen 7 volcanes activos y han presentado muchas erupciones en tiempo histórico. Como ejemplos, podemos citar la gran erupción del volcán Huayna Putuna en Moquegua, que ocurrió el año 1600, que ocasionó la muerte de más de 1500 personas. Otro ejemplo puede ser el volcán Ubinas, que es el más activo. Ha registrado alrededor de 24 erupciones desde el año 1550 y la última de ellas se inició en marzo del 2006. El volcán Sabancaya ha presentado hasta 4 erupciones en época histórica, la cual, o la última de ellas, se produjo entre los años 1988
y el año 1998. Los huaicos y deslizamientos de masa. En el Perú, peligros geológicos como deslizamientos, derrumbes, desprendimiento de rocas, erosión de laderas, se producen en gran parte de las 159 cuencas hidrográficas. Ahora, los deslizamientos constituyen rupturas de grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de estos, que se desplazan pendiente abajo y hacia afuera, en un talud natural o artificial. Estos deslizamientos pueden ser activos o pueden ser inactivos. Los deslizamientos activos son aquellos que van a mostrar signos de movimientos recientes y los deslizamientos inactivos son aquellos que se encuentran estabilizados. Un ejemplo de un deslizamiento inactivo que se encuentra estabilizado lo podemos encontrar en Iscuchaca. También puede presentarse en algunos casos de manera lenta o progresiva y en otros de manera súbita o violenta. Ahora, los derrumbes constituyen caídas repentinas de una porción de suelo o roca por pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante. Ocurren por lo general en taludes de fuerte pendiente y condicionado a la existencia de grietas. ¿Cómo diferenciamos un huaico de un deslizamiento entonces? Perdón, ¿cómo diferenciamos un deslizamiento de un derrumbe? Nos dice que el deslizamiento son grandes masas de suelos y los derrumbes son caídas repentinas de una porción pequeña. Va a ser en cantidad al volumen que ha caído. Ahora, si hablamos de los huaicos son fenómenos comunes en el país debido al relieve de nuestro territorio, constituido por montañas áridas, por grandes picos con elevada pendiente y por montaña en procesos de deforestación. Estos flujos hídricos, por lo general, están circunscritos a la reactivación periódica o excepcional de quebradas, debido a fuertes precipitaciones. Es así que vemos que los huaicos periódicos, que se constituye de flujo de lodo y piedra, se presentan con mayor frecuencia y se producen durante la temporada de lluvias entre diciembre y abril. Las inundaciones. Las inundaciones en el Perú son un problema recurrente cada año. Es el evento más recurrente y de mayor impacto en nuestro país. Esto debido a la estacionalidad de las precipitaciones en la región andina, la cual tiene una época seca y una época de lluvia bien diferenciada. Esta última, que se da de diciembre a marzo, hacen que los caudales de los ríos que bajan de la región andina hacia la costa aumenten varias veces su magnitud, desbordándose y ocasionando daños en ciudades de la costa, específicamente en la región norte del país, como Tumbes, Piura y Lambayeque. En esta imagen que se muestra en la pantalla, podemos visualizar aquellas zonas propensas a inundaciones en nuestro país. Se encuentran remarcadas de color azul en una línea gruesa. Ahora, si hablamos de las heladas, una helada ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del terreno disminuye a 0 grados o menos durante un lapso mayor a 8 horas en relación con su aspecto usual. Las heladas se clasifican en blancas y negras. Las primeras, que son las heladas blancas, se forman cuando las masas de aire frío son húmedas, por lo que provocan condensación y formación de hielo sobre la superficie de las plantas y en objetos expuestos libremente a la radiación nocturna. La helada negra se desarrolla cuando el aire del ambiente se encuentra excesivamente seco. No existe condensación ni formación de hielo sobre la superficie. A pesar de ello, los cultivos son dañados y al día siguiente la vegetación presenta una coloración negruzca. En esta imagen podemos visualizar también nosotros
¿Cuáles son los departamentos expuestos a este fenómeno? Heladas. Aquellos que tienen un azul más oscuros que otros son los que presentan mayor exposición a las heladas. Las sequías. La sequía es la deficiencia de precipitaciones en un periodo relativamente prolongado. En el país, las sequías se producen principalmente en la sierra, que es donde las lluvias fuertes son frecuentes y también son frecuentes las ausencias de las lluvias. Cuando en esos meses, en noviembre y marzo, las lluvias se reducen sensiblemente y se presentan con intervalos prolongados, se configura una sequía, que no solo afecta la actividad agropecuaria, sino también la producción hidroenergética e incluso el abastecimiento normal de agua potable en las ciudades. En el Perú, ¿cuáles son aquellos departamentos que se encuentran expuestos a este peligro? Lo podemos ver en esta parte que está resaltada de color amarillo. Ahora, el fenómeno del Niño. Este es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial, siendo las más afectadas América del Sur y las zonas entre Indonesia y Australia, provocando con ello el calentamiento de las aguas sudamericanas. El Niño se ha presentado en el país con diferente intensidad. En todos los casos, su influencia se manifiesta con lluvias excesivas y prolongadas en la costa norte, principalmente en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. En la Sierra Sur, esta influencia suele manifestarse en falta o escasez de precipitaciones. ¿Cuáles son los departamentos que se encuentran expuestos al fenómeno del Niño? Lo podemos ver en este mapa, aquellas que están resaltadas de color rojo. Los tsunamis son considerados en general como una catástrofe de baja probabilidad y alto impacto. La gran mayoría de desastres por tsunami ocurren por terremotos cercanos a la costa. ¿Cuáles son los lugares que están expuestos a este peligro? Lo podemos notar aquí. Se encuentran marcados por cuadritos de color guindo. Los incendios. Cuando hablamos de incendios, podemos identificar de dos tipos: los incendios urbanos y los incendios forestales. Aquí podemos ver la cantidad de incendios urbanos que se han desarrollado desde el año 1970 hasta el año 2011. También los incendios forestales que se han dado a partir del año 70 hasta el año 2011. Tenemos también, por último, las epidemias. Podemos ver en este mapa del Perú aquellos departamentos que se encuentran expuestos a uno de los males de lo que mucho se habla, que viene a ser el dengue. Aquellas zonas que están remarcadas de color rojo son aquellos departamentos que tienen mayor presencia de esta epidemia, que es el dengue. Aquellas que están remarcadas de color verde son los departamentos en los que se encuentra esta epidemia en menor cantidad. Ahora también podemos hablar del COVID-19, que empezó siendo una epidemia, pero que al propagarse a nivel mundial, esta pasó a ser una pandemia. Ahora vamos a hablar del cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, todos en algún momento hemos escuchado de esta imagen que vemos en la pantalla. ¿Cómo es que se origina el cambio climático? ¿A partir de qué? Podemos decir que antes de que estas fábricas se asienten en estos lugares, esto de aquí era un área verde. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se asentaron las fábricas, estas fábricas han empezado a producir y al momento de producir han empezado a, a soltar gases. Estos gases se suspenden en la superficie y hacen que se dé origen al cambio climático.
Ahora, ¿qué actividades generan el calentamiento global, que es uno de los orígenes del cambio climático? Aquí podemos ver 4 imágenes. Si nos centramos en esta pequeña imagen, podemos decir que aquí hay un bosque. Aquí también hay un bosque. ¿Qué ha pasado aquí? Han tenido que talar todo este bosque para que se pueda asentar una nueva comunidad. ¿Qué ha pasado al momento de talar estos bosques? Se ha disminuido el oxígeno. Entonces, nosotros como Perú no somos un país contaminante. Sin embargo, no somos un país contaminante a partir de la emisión de CO2, pero sí somos un país contaminante a partir de la deforestación. Nosotros deforestamos una parte de este bosque para tener una nueva urbanización. ¿Qué ha sucedido? Aquí dejamos nosotros de generar oxígeno, que en teoría se conoce como un equivalente de contaminación de CO2. El cambio climático y su relación con la gestión del riesgo de desastres. El clima representa para los gestores del riesgo de desastres una variable primordial, puesto que al menos un 85% de los desastres en el mundo están directamente relacionados con las condiciones climáticas e hidrometeorológicas. Entonces, nos dice los cambios en los promedios del clima, el aumento promedio de la temperatura, que nosotros ya lo estamos viviendo, el incremento promedio de precipitación, que también lo estamos viviendo. Puede ser que nosotros estando en la sierra no lo estamos sintiendo, sin embargo, algunos departamentos del Perú, específicamente en la costa, que anteriormente no sufrían de precipitaciones, ahora se están viendo afectadas por este fenómeno. ¿Qué sucede con el aumento promedio de la temperatura? Sucede un retroceso glacial. Los glaciales se van derritiendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber mayor ocurrencia de aludes, se van a desbordar las lagunas, va a haber un aumento de caudal que va a traer consigo ocurrencia de inundaciones en las cuencas. También con el retroceso glacial se va a originar la contaminación del agua, la subida del nivel del mar. ¿Y qué va a traer esto? Va a traer inundaciones en las orillas de los mares, salinización de los suelos del litoral y ya no se va a poder realizar sembríos. ¿Qué pasa con el incremento promedio de la precipitación? Va a haber mayor ocurrencia de lluvias intensas. ¿Y qué va a pasar cuando llueve más? Va a aumentar la erosión de los suelos. Ahora, ¿qué va a pasar con las variaciones en la temperatura? Van a ocurrir mayores heladas, mayores nevadas. En la selva se va a sentir más la ocurrencia de los friajes. Las variaciones en las precipitaciones respecto a la variabilidad climática aumentada va a traer consigo la ocurrencia de sequías, precipitaciones fuera de temporada. Y bien, eso sería todo respecto a esta primera sesión de este primer módulo del curso Fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo, Emergencias y Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Estuvo con ustedes la ingeniera Bizet Bendezú, coordinadora local del programa presupuestal 068 del PREVAE de la UGEL Huancavelica. Muchas gracias.